Famosa leyenda que hace muchos años un pastor descubrió a sus cabras brincando y bailando tras haber comido unos frutos rojos. Se le ocurrió a este cabrero hacer una infusión con esos frutos que habían comido sus cabras para sentir también en él ese efecto estimulante. Y cuando la probó, ante su horrible sabor, tiró las bayas al fuego. Así, poco a poco, empezaron a tostarse las semillas de su interior y de este modo descubrió el maravilloso aroma del café tostado. Uno de los aromas, por cierto, favorito en el mundo entero, el del café recién tostado. Bueno, esta es una leyenda que encontramos en un libro que tengo ahora mismo entre las manos. Se llama Al grano, la guía para comprar, preparar y degustar el mejor café, que nos va a dar las pautas, quizás no tanto para ahondar en el mundo de las leyendas, sino para convertirnos en auténticos chefs del café. Y eso es lo que precisamente queremos conseguir saludando a su autor, y que es además uno de los mayores expertos en café a nivel mundial. Él es Kim Osenblock. Muy buenos días, Kim, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme. Apellido complicado porque eres belga, complicado para nosotros, los que vivimos aquí en tu tierra, no tanto, pero afincado en España ya unos cuantos años. Sí, como mínimo unos 10, 11 años estoy aquí viviendo en Barcelona, sí. Y creo que fue cuando llegaste aquí, ¿no? Cuando empezaste a descubrir, pues el mundo del café, a interesarte por él. Sí, correcto. En el mundo del café empecé bueno, de hecho en Bélgica ya conocía algo. Lo que pasa cuando vine aquí vi una cultura más de espresso, entonces eso me sorprendió mucho, sí. Ese café expreso que te abrió todo un mundo y que además a nosotros nos va a ayudar ahora a pedirte consejo con esta guía para comprar, preparar y degustar el mejor café. A mí me gusta sobre todo cuando empiezas, por ejemplo, haciendo una diferenciación, ¿no? Y buscando tipos. Nos preguntas directamente por qué tomamos café, porque habría tres grandes tipos: el adicto, el social y el aficionado. Correcto. El adicto es la persona, bueno, que nos incluimos creo que casi todos, ¿no? Que las personas que realmente necesitan una taza de cafeína por la mañana para despertarse. Y luego la persona social, digamos, es la persona que se va a tomar un café y a veces dicen, mira, vamos a tomar un café, pero a veces ni toman café, entonces toman otra cosa. Solo la expresión ya indica que está dentro de nuestra cultura de ir a tomar un café con amigos y para leer un libro o para estar tranquilo con un grupo de amigos. Y luego tienes las personas que cada vez más, les gusta el sabor de café, y ese es el grupo que más está creciendo también, que son los aficionados de café, las personas que realmente buscan diferentes orígenes, sabores, diferentes maneras de preparar el café, no solo expreso, pero también tipos de filtro y otras cosas. En ese aficionado quizás nos podíamos centrar un poquito más. Es cierto que ya no van tanto a lo mejor a buscar un café determinado en una cafetería concreta para ir descubriendo diferentes sabores, sino que también quiere tener esa experiencia en su propia casa. Yo me imagino que entonces necesitamos un rinconcito especial en el que tener una serie de elementos. Correcto, sí, pero estos elementos al principio yo creo que muchas casas ya tienen. Son hervidor de agua, quizás un molinillo de antiguo, ¿sabes? Que usaba la abuela, y luego quizás un filtro o un tipo de método puedes comprar añadido, pero son métodos bastante sencillos y bastante económicos para poder disfrutar de un muy buen café. Lo más importante va a ser comprar un muy buen producto, un muy buen grano. Entiendo que si necesitamos el molinillo, que tiene que estar en casa, lo de comprar ya el café molido no, hay que comprarlo en grano y hay que molerlo en casa. Correcto, mejor. Lo que pasa con el café cuando se tuesta y cuando luego se muele, los aromas que hay dentro se van muy rápido. Entonces, si tú tienes café molido desde hace un par de días o semanas o incluso a veces meses que la gente tiene café molido, este café tiene muy pocos aromas y muy pocos sabores. Entonces, por eso es aconsejable realmente tener un molinillo. Aunque sea pequeño, siempre va a ser mejor moler al momento de que tenerlo molido. Siempre en ese momento, porque vamos a tener muchos más aromas, vamos a poder apreciar el sabor de un café, que es verdad que durante mucho tiempo yo creo que existió la creencia general de que el café tenía que amargar mucho para ser bueno. Correcto, sí. Esa es una de las razones también, creo que por lo cual muchas personas no les gusta el café, porque en el mercado en general, en muchas cafeterías y en muchas casas, los cafés que hacemos son muy amargos.
pero no es una característica positiva del café. El amargo del café viene de, entre comillas, tratarlo mal. No digo que café no es un poco, sí que es un poco amargo, tiene siempre un pelín de amargor, pero un buen café es más bien dulce que amargo, sin poner azúcar. Entonces imagínate, va buscando sitios donde el café no es tan amargo, ya indica o ya te ayuda a tomar un mejor café. Y claro, es verdad que cada vez tenemos más cafés cuando vamos a comprarlo y yo creo que a veces nos perdemos. Vemos multitud de procedencias de Colombia, de Guatemala, de Jamaica, de Indonesia, de Brasil. Antes era más sencillo porque había casi un café, pero claro, era el que correspondía en ese momento. Pero yo no sé cómo empezar a elegir. Quien no sepa mucho, ¿por qué país se decanta primero? Muy buena pregunta. Lo que yo sí que aconsejo es que en vez de ir al supermercado vayas a un tostador local primero, ¿vale? Donde tienen diferentes orígenes recién tostados. Y luego el origen, me dices por qué origen te puedes optar. Por ejemplo, si quieres, si te gustan cafés un poquito más con sabores a nueces, a avellanas, con sabores a caramelos, puedes ir por cafés, por ejemplo, de Brasil o cafés de Centroamérica. Si te gustan, por ejemplo, cafés un poco más cítricos, un poco más florales, un poco más finos, quizás podrías ir a cafés que vienen de orígenes de Etiopía, Kenia, Burundi, esos países. Y si luego quieres quizás algo más especies, algo un poco más terroso que te recuerda un poco a bosque, de ahí puedes tirar a países más asiáticos. Y entonces en estas 3 líneas ya puedes hacer una primera idea de qué orígenes puedes elegir. Pero yo te aconsejo que lo preguntes a la persona que te está vendiendo y le dices sobre todo qué método de preparación vas a usar. Si claro, es expreso o... Sí. Porque ahí también encontramos un quid de la cuestión a la hora de cómo va a saber nuestro café. Tenemos diferentes métodos. Es verdad que a lo mejor aquí en España durante una época muy determinada nos quedábamos todos con la cafetera italiana, ¿no? Con la cafetera que todos recordamos en nuestra casa en ese color aluminio. Correcto. El tema es que esta cafetera sí es muy popular, sobre todo porque, bueno, primero es bastante fácil de utilizar y segundo te da un café relativamente fuerte. Entonces, si luego lo mezclas con leche, vas a mantener ese sabor de café. Y por eso, bueno, en muchas casas también, seguramente por la mañana ponen una moka italiana en la mesa y a algunos les gustará tomar el café con leche, pero con un poquito de café, otros con un poquito más de café y otros con mucho café y poca leche, ¿sí? Y de ahí viene un poco la cultura y la costumbre también de ir al bar y de ir a preguntar un café con un poquito de café, ¿sabes? Un café con leche con poco café o un café con leche con mucho café. Y esto confunde un poco porque no es lo mismo una moka italiana que luego hacerlo en espresso en el bar. Pero sí, la moka italiana es uno de los más populares de aquí, pero luego tienes también el tema de café de filtro, que es un café muy popular en todo el mundo, en algunas regiones de España también, pero es el más usado en el mundo. Espresso aquí es el más usado, pero en el resto del mundo realmente café filtrado es el más utilizado método. Los vemos todos en este libro, recuerdo, editado por Oberón, Al grano, el libro del que estamos charlando con Kim Osenblock, que es un experto, además a nivel mundial en temas de café. Vemos todas esas formas diferentes de infusionar ese café, de poder tomarnos después el café, y vemos incluso opciones varias. Decías tú que vamos al café y pedimos largo de café, corto de café, con un poquito de leche, pero es que podemos ver en este libro cantidad de recetas que con café se pueden realizar, e incluso fresquitos para el verano. Hay mucho mundo más allá del café con hielo. Correcto, sí. Hay algunas recetas quizás novedosas. Incluso hay uno que se hace el café en frío. Quiero decir, se hace una infusión sin añadir agua caliente al café. Y eso también existe. ¿Y realmente sale el sabor del café sin que haya agua caliente? Sí. Sale, lo que sí necesitas es mucho más tiempo y un café especial para este tipo de preparación. Entonces eso se llama, en inglés se puede decir cold brew o infusión en frío, y esa es un metodología que luego para verano pones con un poco de hielo, luego para poder mezclarlo, por ejemplo, con bebidas refrescantes como tónica, combina muy, muy bien. Pero eso sí, hay que coger un muy buen café para esto, porque si no te sabrá muy amargo y te sabrá... Por eso, hay que
seguir los pasos que ves en el libro para poder sacar de estos cafés lo mejor. Un libro, desde luego, muy visual. Vemos imágenes en las cuales se nos va mostrando los procesos, pues, por ejemplo, para hacer el afogato, ya que estoy en esta parte, el shakerato, que son diferentes cócteles que nos vamos encontrando y que además aparecen en una página web. Que vemos también la opción que nos la das para conseguir esos dibujitos que tanto nos gusta cuando vamos a algunos cafés y con la leche emulsionada vemos una flor, vemos un corazón. Todos esos consejos también nos los das. Es un libro auténticamente delicioso. Y no solo porque el café nos encante, sino porque de verdad que está muy bien escrito y con esas fotografías además nos queda muy clarito qué es lo que hay que realizar. Así que Kim Osenblock, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y para todos que acceden y que compran realmente el libro, luego habrán algunos códigos de acceso a un curso online donde ellos pueden acceder. Significa que va a ser algo no solo para leer, pero también luego para ver con vídeos y textos y audios y para realmente profundizar en el mundo del café. Perfecto, pues ahí queda. Hay más de 1.000 ejemplares que se han vendido de este libro en menos de un mes, que esa es muy buena señal. Kim, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen verano. Buen día. Chao, chao. Adiós.